Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo a través de estos 4 pasos de la teoría de la autodeterminación conseguimos introducirlos dentro de esta personalización del aprendizaje, o cómo cuando personalizamos, motivamos de una manera autodeterminada. Es decir, que nuestros alumnos tengan ganas de aprender por sí mismos, sin necesidad de que haya ese factor extrínseco. Estos autores de Cia y Ryan nos hablan de que el primer factor de la motivación intrínseca es cuando el alumno tiene un propósito. Evidentemente, si tú quieres estar motivado, lo que tienes que tener son motivos. Esto es algo bastante lógico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos generar un propósito a nuestros alumnos? Cuando expliqué los paisajes de aprendizaje hablábamos de la llamada, ¿no? De plantear este reto, de plantear este desafío, esta tarea. Ahí tenemos el propósito. Cuando hacemos algo lo suficientemente ajustable a la necesidad de nuestros alumnos y ellos solos entran dentro de la narrativa y del contexto que le estamos ofreciendo. Por ejemplo, tenemos un problema dentro del centro en el que parece que no anidan las golondrinas en el colegio. Y resulta que es porque hay diferentes especies invasoras que no las están permitiendo anidar. Como la golondrina no anida, tenemos un montón de mosquitos que nos hacen estar muy incómodos en el periodo de verano. ¿Seríais capaces de conseguir que la golondrina vuelva a anidar en el colegio? ¡Pum! Ya tengo propósito generado de cara a mis estudiantes. Así que eso es lo que nos deberíamos de plantear. Es decir, brindar a nuestros alumnos retos, desafíos, tareas, algo que le obligue a implicarse en ese aprendizaje. El segundo nivel que quiero fomentar es la autonomía. Cuando las personas tenemos capacidad de poder tomar decisiones durante el proceso de aprendizaje, nos motivamos mucho más que cuando el camino está marcado y está cerrado. Esta autonomía, si habéis visto los vídeos anteriores, os suscitará cierto interés que se promueve cuando genero el itinerario, con estos itinerarios obligatorios, optativos o voluntarios. Pero es que además hay muchas más opciones. Por ejemplo, hay profesores que están empezando a introducir el concepto de playlist como si fuera un Spotify, ¿no? Es decir, si no te quieres liar tanto con generar un paisaje o generar un itinerario, pues a lo mejor le puedes dar a tu alumnado un playlist de actividades. Oye, pues vamos a hacer estas 12 actividades durante esta unidad. Y tú vas a elegir cuándo quieres entregarlas, ¿de acuerdo? Y te vas a comprometer con fecha y tiempo. Eso a su vez va a mejorar también la autorregulación de nuestros alumnos, es decir, van a trabajar con un mayor nivel de presencia de esta función ejecutiva. Así que interesante fomentar esta autonomía con esta capacidad de tomar decisiones. Además también podemos fomentar la autonomía en el que se pueda trabajar en diferentes espacios dentro del aula. No solo tengo por qué trabajar dentro de mi grupo base, sino que, por ejemplo, si he terminado y voy a hacer un trabajo de ampliación, quizás pueda haber un rincón en el que esos grupos heterogéneos se rompen y se convierten en grupos homogéneos, porque todos estamos trabajando en el itinerario de ampliación. Podría ser una solución, es decir, que la autonomía se fomenta cuando le permito a mi alumnado tomar decisiones. Esas decisiones también las puedo ofrecérselas a mis alumnos cuando les dejo que el producto final que tienen que hacer dentro de mi unidad sea diferente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho este aprendizaje basado en proyectos o estas unidades didácticas integradas, y cuando los alumnos tienen que presentar el producto final, muchos son diferentes, no todos los grupos presentan lo mismo. Recuerdo que hace relativamente poco hicimos una unidad didáctica integrada en la que el objetivo de la unidad era que el alumnado construyera un juego de mesa basado en la probabilidad y la estadística. ¿Qué habría esto? Un sinfín de abanico de posibilidades en el que cada alumno eligió juegos diferentes, los fueron tuneando, haciendo maquetas y los presentaron. Cada uno eligieron sus juegos y todos se basaban en lo mismo, en trabajar a través de la probabilidad y la estadística. Así que si quiero fomentar la motivación de logro, esta autodeterminación, tengo que generar un propósito y tengo que fomentar una autonomía. El tercer motor, el tercer aspecto es fomentar la maestría, ¿no? Esto es como si hiciéramos una retrospectiva a la película de la Guerra de las Galaxias y en el inicio de la unidad nuestros alumnos fueran pequeños Padawan y a medida que avanza la unidad se convierten en Jedis. Y ese Jedi se convierte cuando uno va adquiriendo diferentes habilidades que va mejorando. Se sustenta esta mejora de las habilidades cuando el alumno recibe un feedback.
y un feedback de calidad, cualitativo, no solo cuantitativo, sino que tú, profesor, le dices a tu Padawan qué debe de mejorar, qué aspectos tiene que seguir potenciando y qué aspectos debe de mantener. Aquí es muy interesante si queréis abordar además aspectos como por ejemplo la coevaluación, en el que cuando un alumno ha terminado una secuencia de actividades, un playlist, y lo tiene bien, puede convertirse en un mini teacher y corregir a otros alumnos. Y es el propio compañero el que a través de una coevaluación le da feedback de aquellos aspectos, o podemos hacer una evaluación 360 en la que el mini teacher, el profe y el alumno que le estamos evaluando corregimos todos sobre una misma tarea y vamos dando feedback diversos. Esto da una calidad en la corrección brutal, y además el alumno que también corrige vuelve a pasar de nuevo por el contenido, es decir, que no es una pérdida de tiempo para ninguno de los integrantes de la experiencia de aprendizaje. Y el cuarto y último factor es que si tú quieres que alguien se motive, fomenta las relaciones sociales. Tiene mucho sentido trabajar a través de grupos, en la interacción con otros compañeros, ¿no? Por eso, esta personalización, sobre todo cuando hablábamos de la fase de diferenciación, aprovechar y trabajar a través de estaciones de aprendizaje, donde yo aprendo en interacción con otros compañeros. Y quizás algunos días les podemos elegir el viaje de compañeros con el que quieren hacer, porque también es importante generar este ambiente de seguridad y de confort.